Porque cuando hablamos de ser guiado, es decir que alguien te dice, haz esto otro, cuidado aquí, avanza aquí, alerta acá, di esto. Eso es ser guiado por el Espíritu, es ser usado por el Espíritu, es ser direccionado por el Espíritu. Te llega por caminos donde te va a pedir ayunar, te va a pedir levantarte madrugada, te va a pedir orar, levantarte, interceder, predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos. Te va a meter en un momento, te va a llevar a un nivel sobrenatural de entendimiento y de revelación para tu vida, en el cual tú vas a empezar a entender dimensiones de cosas. Tus ojos serán abiertos, tus oídos serán abiertos, tu boca empezarás a profetizar. Dios te dirá, di esto, haz esto, porque todo traeré orden, no solo a tu vida, a tu familia, a la persona, a la iglesia donde perteneces, a la nación donde tú estás. Serás un hombre y una mujer influyente por el Espíritu. La importancia de ser guiados por el Espíritu Santo determina en nuestras vidas que podamos entender el propósito por el cual Dios nos envió a la tierra y quiere que hagamos funciones específicas en la tierra. ¿Cuántos entienden que tienen un diseño y un plan divino de parte de Dios para sus vidas? Amén. Entonces, ser guiados por el Espíritu Santo demanda de nosotros que podamos ser direccionados en el propósito eterno por el cual fuiste enviado a esta nación y a esta tierra. Los que son guiados por el Espíritu son aquellos que estamos conectados de alguna manera con el Espíritu Santo. Tu vida tiene cuerpo, alma y espíritu. Y el área de tu espíritu es la que está conectada con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la importancia de que tú seas direccionado y guiado por el Espíritu Santo te va a llevar a tomar decisiones concretas, te va a llegar al propósito en el cual Dios dice, quiero que hagas esto, muévete aquí, cuidado con esto, alerta con esto, y eres guiado. Lo peor que le puede pasar a una persona es no tener una dirección desde el Espíritu Santo, y por eso cometemos errores, y por eso fallamos, y por eso hacemos lo que hacemos, ¿me entiende? Por eso lo correcto es que podamos estar direccionados y guiados por el Espíritu de Dios. Vaya conmigo a Gálatas, vamos a leer Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:16 dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ser guiados por el Espíritu Santo y no dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne. Aquí da un detalle cuáles son los deseos de la carne y nombra varios espíritus que operan hoy día en las personas y que van guiando a las personas a ese pecado. El espíritu de fornicación guía a los hombres o a las mujeres a pecar. El de adulterio a los que están casados los hace desviar y pecar. Entonces hay espíritus que operan en medio de la gente y del pueblo. Incluso podríamos decir que aunque eres un hijo de Dios, si tú abres puerta y no te afirmas y no te alineas al Espíritu Santo, estos espíritus operan y te distraen y te guían, y la gente te puede llevar a pecado, estos espíritus.
Entonces podemos entender que una persona no solamente es el acto de hacer la confesión de fe, no es el acto solamente de decir me arrepiento de mis pecados y recibo al Señor como mi Salvador, sino que también busco la intención de ser guiado por su presencia, ser guiado por el Espíritu Santo, para que no pueda yo caer nuevamente en tentaciones y no dejarme llevar por mis pasiones, por los deseos que mi carne me lleva en lo natural a pecar. Y esta lista que acabo de leer en Gálatas, que podríamos ampliarla mucho más, porque hay muchísimos espíritus y pecados que operan en la gente, en el mundo. Pero aquí el apóstol Pablo, al libro de los Gálatas, le especifica estos espíritus y también habla sobre los frutos del Espíritu Santo que debieran de manifestarse en un carácter en nuestra vida. Nuestro carácter debe de ser moldeado y dejar de vivir conforme a nuestra vida y empezar a vivir con el carácter de Cristo y el carácter del Espíritu. Y esto se llaman los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Digo, amigo, si yo vivo en el Espíritu, debo andar en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, debemos andar en el Espíritu y vivir conforme al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en nuestra vida. Es importante que nosotros podamos entender que una vez que yo entendí mi propósito en la tierra, ¿cómo lo puedo entender, pastor? ¿Cómo yo puedo saber el propósito en mi vida? Se cree que tendré que ser un trabajador de aquí, no sé, casarme. La gente encuentra el propósito, muchas veces considera el propósito en la carne, el decir soy profesional, me casé o tuve hijos. Esos son propósitos naturales y metas naturales que deberías tener, ¿verdad? Ser un profesional, trabajar, tener tu casa, tener tu familia. Pero acá estamos hablando cosas del espíritu. Entonces, en el libro de Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Digo, amigo, yo soy del Espíritu. Aunque estamos en cuerpo, estamos en carne y operamos en el mundo natural, estamos en un depósito llamado cuerpo, en el cual operamos en un mundo natural con límites. No puedo yo transportarme de un lugar a otro a menos que me suba arriba de un auto o arriba de un avión. Entonces en mi cuerpo tengo limitancias y eso se llama mi depósito. ¿Ok? Pero entendemos que los que son de la carne operan en los deseos de la carne. El mundo opera en los deseos de la carne. Nosotros debemos operar ahora en la guianza del Espíritu Santo. No es lo mismo vivir bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo que vivir bajo la dirección o guianza de los deseos de tu carne. Esa hace la diferencia entre gente madura e inmadura. La gente madura es la que entendió que tiene que dejar su carne y los deseos de su carne para vivir conforme al Espíritu Santo. Eso se considera una persona madura. La persona inmadura es aquella que le cuesta o no puede o prefiere tener una vida media light. Y tenemos dentro de muchas iglesias, y estoy hablando de la iglesia mundial, universal, las iglesias, hay mucho pueblo, muchos hijos de Dios que están viviendo una vida carnal más que una vida espiritual. Entonces quieren lograr y que el poder de Dios se manifieste en ellos, pero no va a poder ser porque el Espíritu Santo no puede habitar donde tú no renunciaste y no eliminaste y no echaste fuera otros espíritus. Porque el Espíritu Santo, para poder entrar, tú tienes que decir, Señor, ven a mi vida, echo fuera estos espíritus, o pides ayuda a alguien que sea más maduro que tú, un líder espiritual, un pastor, un ministro, una mujer de Dios, y le pides que te ayude, ministre tu vida y te ayude a renunciar y él saque de tu vida todo espíritu contrario que te lleva al pecado constantemente. Por eso es importante que los hijos de Dios estemos alineados
en el poder de Dios. Amén. Sigamos leyendo lo que dice Romanos, lo voy a volver a leer, 8, 5 en adelante. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, si vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mira lo que dice. Y el Espíritu Santo, en este caso, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu Santo, hay una promesa aquí, que si levantó a Cristo de los muertos, también lo hará contigo. Si te levantó y te fortaleció a ti, también lo hará. Si pudo ayudar y dar dirección y guianza al Espíritu Santo. Mira lo que pasó con Jesús. Jesús tuvo 30 años normal, como un joven cualquiera, como un adolescente, hijo de un carpintero, pero a los 30 años, que se considera para los judíos una edad adulta, comenzó su llamado y su ministerio. Y el Espíritu Santo lo lleva a cumplir el acto del bautismo en agua. Se bautiza en agua, Juan lo ve la revelación y entiende que este es el Hijo de Dios. Lo bautiza, y cuando lo bautiza se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo y se produce la Trinidad mismo en ese texto. El Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego el Espíritu Santo dice que descendió como forma de paloma y ahí vimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es la Trinidad marcada en ese texto tan hermoso que está en Mateo. Dice que luego, por el Espíritu fue llevado al desierto. Diga conmigo, el Espíritu te lleva a un proceso. Toda persona que es llena del Espíritu Santo tiene que pasar un proceso de dejar de vivir en la carne para empezar a operar y vivir en las cosas del Espíritu. Entonces empieza a haber un cambio en tu vida, tiene que haber un proceso de transformación y de regeneración en tu vida. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Este proceso de cambio, de regeneración y de transformación hace que tu espíritu empiece a estar conectado con el Padre. El ADN de Dios se mete en tu ADN espiritual y empiezas a operar conforme a los diseños de Dios, al carácter de Cristo, y podemos ver a un hijo de Dios. Yo no puedo decir a alguien, tomar un niño cualquiera y decir que es mi hijo, porque no tiene mi ADN. Para que tú puedas decir, él es su hijo, debe de parecerse en mí, debe tener unas características. Normalmente decimos si se parece en el aspecto natural. Si buscara un niño que fuera parecido a mí, dijeran ustedes, parece que fuera el hijo, porque tiene aspectos físicos. Pero hay gente, hay niños que son tus hijos y no pueden tener, quizás se parece más a la mamá, pero tiene el carácter tuyo. Entonces dice, no, él igual a la mamá, pero tiene algo de usted, tiene el carácter, tiene la forma de hablar, la forma de expresarse. Algo tiene que no está en el aspecto físico, en el ADN natural físico, pero está en la personalidad. ¿Me entiende? Usted hoy día no le va a cambiar la nariz porque se entregó al Señor. No se va a hacer más alto, más gordo, más rubia, no. El aspecto físico sigue igual. Lo que va a cambiar en usted es la esencia del espíritu. Antes dice que su espíritu estaba muerto en delitos y en pecados. Mas ahora el espíritu de usted ahora está vivificado, renovado, regenerado en Cristo Jesús, y usted
percibe y tiene el ADN de Cristo. El ADN de Cristo se transmite a través de la sangre de Jesús. ¿Cómo tú les transmites? Dice, para ver qué tipo de genética yo puedo tener en lo natural. ¿Qué es lo que hace un médico? Me va a ver la sangre y dice, esta persona tiene este tipo de sangre, y de acuerdo a ese tipo de sangre determina si yo soy RH negativo, AB positivo y todas las distintas ramas de sangre que hay, y en la sangre determinan cuántos glóbulos blancos, rojos, cuánto puedo tener de genética, ya sea más de Márquez o González o lo que sea. Pero en la sangre de Cristo que opera, dice que vino delante de mí, me lavó con su sangre y me hizo parte de la familia de Dios. Tú y yo somos parte de la familia de Dios porque aceptamos a Cristo como Señor, Salvador, lo reconocemos a Él, y porque la sangre de Cristo nos justifica y el Espíritu Santo nos vivifica. ¿Cuáles son las funciones de la sangre de Cristo? La función del Espíritu Santo, la función de... Mire, Cristo murió y resucitó para darte a ti acceso al Padre, para darte vida eterna. Con su sangre te justifica, la sangre de Cristo te justifica. Si quieres anotar estos puntos, sería muy bueno. Cristo vino a darte salvación y vida eterna. Eso lo hizo Cristo. Su sangre tiene poderes y atributos sobrenaturales y poderosos. Los atributos de la sangre de Cristo son infinitos, pero vamos a hablar de algunos aspectos. El aspecto de la sangre de Cristo tiene poder para sanar enfermos. Es un poder sobrenatural que ya venció en la cruz del Calvario. Entonces la sangre de Cristo tiene poder para sanar. También la sangre de Cristo tiene poder para justificar, porque estábamos condenados. Y antes los judíos hacían sacrificios animales y a través de ese sacrificio animal la gente era justificada. Pero ahora nosotros a través de Cristo, que es nuestro Cordero inmolado, somos justificados por su sangre. La sangre de Cristo también tiene poder para proteger tu vida. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando fue la muerte de los primogénitos, dice que mataron un cordero y pintaron las puertas para que no entrara el espíritu de muerte. Nuestro cordero hoy día es Cristo. Y cuando viene el enemigo y quiere atacar tu vida, si ve la sangre de Cristo derramada sobre tu vida, el espíritu del enemigo tiene que huir y no puede tocarte. La muerte no te puede tocar porque ahora eres hijo de Dios. Amén. Entonces, ser guiados por el Espíritu es una persona que tiene una relación de intimidad, de oración, busca del Padre, busca relacionarse con Él, busca intimidad con el Señor. Y cuando tiene la intimidad con el Señor, lo que hace es oír la voz de Dios. Hay gente que dice, pastor, yo me cuesta oír la voz de Dios, no la he oído nunca. ¿Cómo es? ¿Aguda, grave? ¿Cómo habla el Señor? ¿Cómo es la sensación? Mira, la voz, nosotros, te voy a explicar algo. Nosotros, así como tenemos en lo natural, tenemos una nariz, ojos, oídos, manos, el cuerpo y los sentidos naturales, en el espíritu también tú tienes aspectos muy similares a tu aspecto físico. Tenemos los ojos del espíritu, anote eso. Tenemos ojos en el espíritu. Me encanta cuando la gente va tomando nota porque eso quiere decir que hay un interés de querer aprender y usted lo puede repasar. Ojos en el espíritu, anote allí. Dios va a hablarte y te va a mostrar cosas, te va a mostrar visiones, te va a mostrar, puedes estar caminando, yendo hacia tu trabajo, hacia tu casa, y Dios te va a mostrar cosas. Mira ese lugar, mira este símbolo, significa esto, mira esa mujer, tiene esto. Mira esto, te va a mostrar. Los ojos de nuestra vida espiritual tenemos que sacar vendas y decir, Señor, dame ojos abiertos en lo espiritual. Amén. También nosotros tenemos en nuestro espíritu oído espiritual. Por eso Jesús decía, contaba una historia siempre y parábolas. Las parábolas son historias escondidas dentro de otra historia. Hoy día le podríamos llamar un refrán. Un refrán te cuentan una historia, pero a la larga te están dando una enseñanza detrás de ese refrán, ¿verdad? O una paradoja.
las parábolas. Jesús hablaba en parábolas, contaba historias, pero dentro de esa historia había una revelación, había un rema, había algo escondido. Entonces él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Podríamos tomarlo como, obviamente que el que tiene oído va a oír, si el que no tiene oreja no va a escuchar. Pero él estaba hablando del oído espiritual. El que tiene oídos espirituales para oír, oiga lo que estoy hablando. Entonces, la gente natural, que no estaba lista todavía, oía lo natural, la historia. Ah, bonita la parábola. El reino de Dios es semejante a esto. El reino de Dios es semejante a esto, contaba. Pero el que tenía el oído del Espíritu era despertado, wow, entendía lo que Cristo trataba de decir con esa historia o esa explicación. ¿Me entiende? Hasta los discípulos, hermanos, les costó entender parábolas. Por eso los discípulos le decían, ¿nos podría explicar lo que trataste de decir? Y Jesús le decía, ¿no entendieron ustedes? Yo creo que Jesús decía, estos muchachos llevan conmigo 3 años y medio y todavía no entienden. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Les dijo en una expresión. Porque quería él que fueran despertados los oídos de ellos espirituales y los ojos del Espíritu. Amén. Además tenemos boca en el Espíritu. La boca en el Espíritu nos permite profetizar y decirle al mundo natural y espiritual cómo, de acuerdo a la voluntad del Señor, profetizamos. Por ejemplo, entras a tu casa y ves que está todo mal y dice, en el nombre de Jesús, mi casa va a ser transformada, mi familia va a ser transformada, mis hijos conocerán de tu verdad, mi esposo dejará estos vicios o mi esposa cambiará cierta área. Para que haya un avance, tú tienes que profetizar. Diga conmigo, profetizar. No estoy hablando solamente de hablar de algo positivo, estoy hablando de profetizar lo que el Espíritu te pone en tu corazón, que diga sobre tu casa. Echar fuera todo espíritu, echar fuera... Mira, los demonios se sujetan a los hombres y mujeres espirituales. Un demonio espiritual, obviamente, un espíritu, no se va a sujetar a un hombre carnal. Se sujeta a los hombres espirituales guiados por el Espíritu de Dios, que tienen autoridad e investidura y los echan fuera y no tienen nada que hacer. Pero si tú no estás investido y guiado por el Espíritu Santo, ¿qué vas a echar? Porque ellos te van a decir, ¿qué me vienes a echar a mí si tú eres un adúltero, un fornicario, eres un mentiroso, eres esto? Y te salta con toda la lista. Entonces, nosotros no podemos vivir conforme a la carne, una dualidad. Dualidad es una persona que tiene una doble vida, un doble estándar. Una persona que hoy es una cosa, mañana es otra. O estando aquí puede querer ser santo entre medio de nosotros, pero en su vida íntima, cuando nadie le está viendo, está haciendo cosas que a Dios les desagradan. Y eso pasa, hermano, en todas las iglesias. Lamentablemente hay personas, hombres, mujeres, hasta ministros, alabanza, ministros de la palabra, hay de todo. Lamentablemente Dios, cuando venga en su venida, Él se va a llevar al pueblo que realmente está consagrado y se está dejando guiar por su presencia. Amén. Entonces, transformémonos en ser un pueblo guiado por el Espíritu Santo. Vamos a continuar leyendo lo que dice Romanos capítulo 8 y vamos a ir ahora al verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Lo vamos a leer hasta ahí. Es hermoso el libro de Romanos. Léalo, sigue extendiéndose. Pero el Espíritu Santo te da convicción y seguridad de que tú eres un hijo de Dios. Digo, amigo, yo soy un hijo de Dios. Tú tienes esa convicción de que eres hijo de Dios.
¿Cómo puedes tú tener esa convicción? Es a mediante que tú vas orando, tú te vas relacionando con el Padre, tú vas buscando una intimidad con el Señor y tu vida va creciendo. Por eso fíjese que cuando predicamos o cuando le enseñamos a usted, no buscamos hacer masajes a su alma. No buscamos decirle palabras que usted se vaya contento, motivado, porque no pretendemos ser un coach para su vida, sino que pretendemos ser un mentor en el espíritu, corregirlo, exhortarlo. No busco que usted se vaya, el pastor me hizo, tiró para arriba. No, el pastor me confrontó. Me voy como medio confrontado, me alegro, esa es la idea, que usted se vaya confrontado para que usted medite, vea como una persona se mira un espejo, lo que tiene que buscar es un defecto. Por ejemplo, si tú estás en el espejo y estás despeinado, no te quedas natural. Si ya viste que estás despeinado, ¿qué vas a hacer? Te vas a peinar. Entonces haces eso. Y si viste que está la ropa sucia, manchada, y tienes que ir a un lugar, pero viste el espejo que tu ropa está manchada, ¿qué vas a hacer? Te la vas a quitar y vas a ponerte otra ropa y la vas a revisar y luego vas a salir. Cuando venimos a la casa del Señor y vemos las Escrituras y eres expuesto ante las Escrituras, es como que te ponemos un espejo en el cual te revela tu condición pecaminosa o revela tu condición espiritual y santa. Delante del Señor nosotros tenemos que tratar de estar siempre impecables, siempre santo. Dice su palabra, sed santo porque yo soy santo. Y otro texto dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros necesitamos vivir en santidad constante, hermanos. Ser guiados por el Espíritu es importante. Digo, amigo, yo necesito la guianza del Espíritu Santo. Una persona que es guiada por el Espíritu va a estar haciendo alguna actividad natural, por ejemplo, y de repente va a venir una llamada del cielo y te va a decir, haz esto, quiero que hagas esta indicación, y te va a explicar cada plan para tu vida. Y una vez que tú eres direccionado, vas a poder hacer, y Dios va a abrir puertas, abrirá recursos, desatará situaciones, pero todo lo que Él haga va a ser conforme a su voluntad. Ahora, para que tú puedas estar alineado y escuchar, hay gente que Dios le está hablando hace rato, pero ellos no lo pueden oír porque no está despierto su espíritu. Fíjate que el apóstol Pablo estaba predicando, y Pedro también por otra parte predicando, y cuando ellos predicaban lo que le preguntaban, ¿fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Ustedes fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Hemos oído la predicación, nos han enseñado, hemos aceptado a Cristo, del Cristo sí sabemos, de Jesús, lo aceptamos, reconocemos que Él murió por nosotros y somos hijos de Dios. Sí, pero ¿fueron bautizados? Sí, por el bautismo de Juan entendemos que fuimos lavados, nos fuimos al otro día al río y nos lavamos por el Espíritu. Ok, eso fue el bautismo en agua para perdón de pecados. Pero yo estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Otro día voy a enseñar la diferencia entre el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu y el bautismo de fuego, que son tres cosas distintas. Amén. Es como que cuando vamos entrando en el reino, vamos de nivel, de escala en escala, de proceso en proceso, de avance en avance. ¿Me entienden? No es que, o sea, está todo diseñado, Dios te lo quiere dar todo ya. Pero va a depender de tu madurez, de cómo Dios va hablando y cómo tú avances. Hay gente que se entregó el mismo día, 5 o 6 amigos, pero a medida que pasa el tiempo, algunos avanzan más rápido por el hambre, por la necesidad, por la inquietud, por la búsqueda del Señor, y otros se van quedando más retrasados porque no están dispuestos a hacer ese sacrificio de leer más horas la Biblia, de ayunar, de buscar del Señor y de ser lleno de su presencia. Pero de que Dios, como Padre, quiere soltar a todos por igual la misma cantidad de dones, de sabiduría, de revelación, de entendimiento, de identidad correcta, eso Dios lo quiere hacer. Por eso necesita que nosotros dispongamos. Mire, para que un mensaje pueda ser eficientemente entregado, se necesitan dos cosas. Primero, el emisor y el receptor.
El emisor va a emitir el mensaje y suelta el mensaje, puede ser importante, y el receptor es el que recibe. ¿Qué pasa cuando, en este caso, nosotros, los receptores del mensaje codificado del cielo, no estamos listos? El mensaje del emisor está, pero nosotros no somos capaces de recibirlo. ¿Me entiende? Es como tú cuando haces una llamada a alguien y te llega un mensajito de vuelta y te dice: el teléfono de nuestra cliente está apagado. ¿Cierto? Ha llamado a una persona y te dice: por este momento no nos podemos comunicar con usted. Aquí yo creo que el Señor de repente le llega un mensaje: nuestro cliente está en pecado. No hay forma de comunicación. Intente más tarde. Entonces Jesús, ¿qué tiene que hacer? Buscar otra manera de comunicarse contigo, y a través de su propio Espíritu Santo te hace dar cuenta de que estás mal y te da convicción de pecado, porque ¿quién te hace saber que estás pecado, que eres un pecador? A veces viene alguien y Dios levanta a un profeta en medio del pueblo y dice: tú estás en pecado. ¡Ah! No, pero hay veces que Dios puede que te haga dar cuenta, decir: wow, ¿qué estoy haciendo? No, esto está mal. Esto es lo que hice, no está bien. Entonces te da convicción, tú te arrepientes y el Espíritu Santo vuelve a conectarse. Qué triste es para el Espíritu Santo el hecho de que nosotros nos conectemos, nos desconectemos, nos conectemos, nos desconectemos. Nos dejamos de ser hijos, pero porque los que ya fuimos llamados, fuimos justificados, y por eso nosotros consideramos, hay dos teologías muy grandes, me voy a meter en un terreno muy profundo. Existe la línea de la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Existe los salvos siempre salvos y existe, por eso hay dos líneas. Nosotros, y eso ha traído una confusión y una inmadurez en la gente, de decir: yo soy siempre salvo, así que me voy al mundo, total, yo ya fui marcado por Cristo. Y le da licencia a esa gente, cuando es mal enseñada, de que total, Dios, ya hice una vez la oración de fe y me voy al mundo y vivo una vida super hiper light, o vengo a la iglesia cuando puedo y cuando quiero y cuando tengo ganas, y entonces esa persona no está entendiendo el propósito real de la gracia. En los próximos meses vamos a tener que introducirnos a aprender sobre la gracia de Dios, la diferencia entre lo que es vivir en la gracia de Cristo, entendiendo nuestro diseño, nuestro llamado, nuestro propósito, diferenciación entre gracia y ley, entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, pero eso es otro tema que es bien profundo y muy rico para poder hablarlo. Hoy día lo que estamos enseñando es ser guiados por el Espíritu. Para que tú seas guiado, antes de eso debes de ser lleno del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo, antes de eso debes vivir una vida conforme al Señor, en arrepentimiento y en santidad. El Espíritu Santo no va a entrar en tu vida si tú no vives una vida conforme a su voluntad. Me refiero, una vida fuera de pecado. Por eso hace el apóstol ese paralelo, es decir, los que son de la carne operan en estos espíritus: fornicación, adulterio, y empieza a nombrar un montón más: lascivia, contiendas, pleitos, celos, envidia y montones. Pero los que son del Espíritu manifiestan los frutos del Espíritu, que también vamos a tener que introducir y enseñar cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces, cuando vemos a una persona espiritual, vemos el carácter de Cristo, vemos la persona de Cristo en usted, y podemos decir: ella es una hija de Dios, él es un hijo de Dios, porque manifiesta estas características. O podríamos decir: esta es una persona de la carne, porque manifiesta ciertos espíritus o cierto pecado. Cuidémonos siempre para que nosotros, el Señor siempre nos lleve a tener una vida en santidad y en humildad. Dígale conmigo: Señor, reconozco que soy pecador y que necesito de tu presencia. Ven a mi corazón, ven a mi vida y lléname de tu presencia. Que tu Espíritu Santo opere en nosotros. Amén. Y te voy a decir algo.
todos los hombres y mujeres de Dios que estuvieron en las Escrituras, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no solamente fueron llenos del Espíritu Santo, sino que ellos se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Una cosa es estar lleno del Espíritu y otra cosa es estar guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu, y te voy a explicar, llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, y otros son obedientes a los que el Espíritu Santo les guió a hacer. Jonás era un joven, un profeta lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, pero desobediente a la instrucción que Dios le estaba dando de ir a predicar a Nínive. Hay profetas, hubieron profetas que fueron llenos, guiados y obedientes, y otros fueron desobedientes. Yo te pregunto a ti, ¿dónde estás tú posicionado? ¿Estás en el nivel de lleno? ¿Estás en la área de ser guiado? ¿O estás siendo obediente a esa guianza? Porque cuando hablamos de ser guiado, es decir que alguien te dice, haz esto otro, cuidado aquí, avanza aquí, alerta acá, di esto. Eso es ser guiado por el Espíritu, es ser usado por el Espíritu, es ser direccionado por el Espíritu. Pero va a depender la obediencia, hermano. ¿Cuesta ser obediente al Espíritu? Claro, porque te lleva por caminos angostos, donde hay disciplina. Te lleva por caminos donde te va a pedir ayunar, te va a pedir levantarte de madrugada, te va a pedir orar, levantarte, interceder, predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos. Te va a meter en un mover sobrenatural que no para, porque el Espíritu Santo te introduce y te va a llevar a un nivel sobrenatural de entendimiento y de revelación para tu vida, en el cual tú vas a empezar a entender dimensiones de cosas. Tus ojos serán abiertos, tus oídos serán abiertos, tu boca empezarás a profetizar. Dios te dirá, di esto, haz esto, porque todo traeré orden, no solo a tu vida, a tu familia, a la persona, a la iglesia donde perteneces, a la nación donde tú estás. Serás un hombre y una mujer influyente por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por eso es importante que los hombres y mujeres de Dios seamos primeramente una vida en santidad, seamos llenos de su presencia, seamos obedientes y guiados por el Espíritu y hagamos todo lo que el Espíritu nos está pidiendo. La peor cosa que le puede pasar a un padre es una persona desobediente. ¿Cuánta tristeza trae un hijo a un padre cuando es desobediente? Los hijos desobedientes muestran el dolor de un papá cuando dice, hijo, haz esto, y el hijo no lo hace, le trae una aflicción al padre. Nosotros muchas veces hemos traído aflicción al Padre por no obedecer lo que nos está llamando a hacer y mandando a hacer. De ahora en adelante es importante que tú y yo podamos tener una vida conforme al Espíritu Santo. Diga conmigo, voy a tener una vida conforme al Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, llena de su poder y llena de su gracia. Amén. Entonces, que el Espíritu Santo nos traiga sanidad, nos traiga santidad, nos llene de su presencia, seamos guiados por Él y al mismo tiempo podamos ser obedientes. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ser obedientes? Moisés, te voy a hablar de algunos personajes. Moisés fue lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu para hacer algo y fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera. Moisés no terminó siendo un pastor de ovejas, sino que terminó siendo el libertador de todo un pueblo. Y a pesar de su condición de tartamudo, el Señor lo usó igual. Un viejito tartamudo de 80 años, cuando Dios lo llama a hacer la obra del ministerio. Porque 40 años estuvo en Egipto como príncipe, 40 años estuvo en el desierto como pastor de ovejas, y a los 80 años el Señor lo va a meter para que esté 40 años guiando un pueblo. Tremendo. Así que no hay edad y no hay condición. Viejo y tartamudo. Imagínate. ¿Qué te queda a ti? ¿Ah? Tomó a José, lleno del Espíritu. Dios le empezó a mostrar desde pequeño visiones, y revelaba sueños y revelaba cosas. Él entendía, cuando alguien tenía algo, el Espíritu Santo le guiaba. Y dice que el faraón lo tomó y lo vio y lo puso como casi faraón, como gobernador de una nación. Dios va a hacer cosas sorprendentes en tu vida.
Tienes que ser guiado y obediente al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, dijo Ezequiel, vino sobre mí y me llevó a un lugar por el Espíritu al desierto. Y entre medio de tanto hueso seco, me hizo ver y me dijo, profetiza, hijo de hombre, y dile a estos huesos que se levanten, y ahora llama al Espíritu que venga del norte, del sur, del este y del oeste, y vendrá el Espíritu y soplará sobre ellos, y empezará a juntarse carne con carne, hueso con hueso, tendón con tendón, y se levantó un ejército. ¿Pero quién lo hizo? Un hombre que obedeció al Espíritu. Todos los profetas de Dios vivieron una vida, renunciaron a su vieja vida y decidieron vivir una vida en el Señor. Te hago una pregunta, ¿estás dispuesto tú a renunciar a tu vieja vida? ¿Estás dispuesto a dejar cosas que hoy día te pueden gustar, pueden parecer un placer, pero son de la carne? Hay cosas que vamos a tener que dejar, hermanos, si queremos entrar a un siguiente nivel de revelación, al siguiente nivel de poder, al siguiente nivel de milagros y de sorprendentes cosas que Dios quiere hacer. Tenemos que pasar de ser una persona o un cuerpo o una iglesia de cierto nivel, que si nos gustaban ciertas cosas, a empezar a ser guiados por el Espíritu. Cuando tú y yo no empecemos a dejar ser guiados por el Espíritu, cosa poderosa vamos a ver. Milagro sorprendente, mucha gente será bendecida a través de tu vida, de tus manos saldrá poder, de tu boca vendrá palabra de dirección para la vida de ellos. Tus ojos, Señor, te revelará lo que la condición de la gente y le podrás hablar, y esa gente vendrá y dirá, Señor, perdóname, esa mujer me habló y me desnudó con todo lo que me dijo, tú tienes esto, tú vives aquí, tú vives allá, y te va a mostrar, te va a dar el Espíritu el don de ciencia, el don de sabiduría, te va a dar profecía. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero todo esto, para ser lleno, una vez que eres lleno, tenemos que estar dispuestos a si vamos a ser obedientes a esto o no. Dios va a derramar, y lo que derrama lo hace sobre gente que sabe que va a ser obediente. Si tú en tu vida, en tu historial, no has sido obediente, pídele perdón al Señor y dile, Padre, de ahora en adelante, la encomienda que tú me mandes, yo la voy a hacer. Y tengo que dejar de vivir una vida natural para empezar a vivir una vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es lo mismo que vivir en la carne. Ser guiado por el Espíritu y no ser guiado por los deseos de la carne. La vida natural tuya va a haber una transformación. Tu semblante va a cambiar, tu carácter va a cambiar, tu familia va a decir, hay algo distinto en ti. Ahora opera otra carácter, otra persona, ya no vemos vicios, ya no vemos tendencia de pleitos, ya no tienes eso que manifestaba lo negativo, sino que la gente dirá, hay algo en esta mujer, hay algo en este hombre que es distinto. Amén. Hay promesas del Espíritu para tu vida. Tu familia será transformada. Dios quiere entrar a tu casa, a tu familia, y hacer cambios oportunos que traerán felicidad, gozo, paz, mansedumbre, frutos del Espíritu. Que en nuestra casa ya no operen más los frutos de la carne, las obras de la carne, sino que empiece a operar los frutos del Espíritu. ¿Cuántos dicen, Señor, trae a mi vida tu presencia? Si tu presencia está en medio de mi vida, el Espíritu Santo opere y traiga, manifieste frutos de amor, de paciencia en mi casa, de gozo, de mansedumbre, templanza, benignidad, bondad. Gracias, Señor. Gracias te damos. Espíritu Santo, llena a tu pueblo, ministra, llena a tu pueblo, ministra, llénales, y que seamos obedientes a lo que tú quieras decirnos y hablarnos. Nuestros ojos son abiertos en el Espíritu, nuestra boca es abierta en el Espíritu, nuestros oídos para saber lo que tú quieres hacer con nosotros en los próximos días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Amén. Le damos gracias al Señor por este día. Gracias por